Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de Aunque la hoy. inyección de combustible se remonta a la década de 1950 en los coches de producción, la tecnología solo se convirtió en algo común a finales de 1980. Hoy en día, todos los vehículos nuevos están equipados con inyección electrónica de combustible en lugar de carburador. Esta tecnología utiliza inyectores individuales para suministrar combustible al motor. La inyección de combustible es mucho más eficaz y fiable que un carburador. Pero como cualquier pieza de automoción, los inyectores de combustible pueden fallar con el tiempo, causando síntomas visibles. Los 6 principales signos de inyectores defectuosos. La mayoría de los inyectores de combustible son simples dispositivos controlados electrónicamente. La ECU del motor, a menudo denominada módulo de control del tren de potencia, PCM, activa cada uno de los inyectores para rociar combustible en los cilindros del motor. Un inyector de combustible típico contiene un solenoide electrónico y una válvula accionada por resorte. El PCM activa el solenoide, que a su vez levanta la válvula de su asiento, permitiendo que el combustible entre en el cilindro. Hay dos tipos comunes de inyección electrónica de combustible moderna: inyección en puerto e inyección directa. En un sistema de inyección por puerto, los inyectores están situados en el colector de admisión, donde rocían combustible en los puertos de admisión. En cambio, en un sistema de inyección directa, los inyectores están situados en la culata del motor y rocían el combustible directamente en la cámara de combustión. La mayoría de los vehículos tienen un inyector por cilindro. Sin embargo, hay algunas aplicaciones que tienen 2 inyectores por cilindro, uno para el sistema de inyección en puerto y otro para el sistema de inyección directa. Además, existe un tipo más antiguo de tecnología de inyección de combustible, denominado inyección en el cuerpo del acelerador, que utiliza solo 1 o 2 inyectores de combustible montados en el cuerpo del acelerador. Aunque los inyectores de combustible son bastante robustos, con el tiempo pueden fallar mecánica o eléctricamente. Un inyector bloqueado o atascado en la posición cerrada hará que el motor funcione con poco combustible. Por el contrario, un inyector con fugas internas o atascado en posición abierta hará que el motor funcione rico, con demasiado combustible. Cuando uno o más inyectores fallan, probablemente notará al menos uno de los siguientes síntomas: fallos de encendido y funcionamiento irregular. El motor de tu coche necesita la cantidad adecuada de aire y combustible para una combustión completa. Un inyector defectuoso puede hacer que el motor funcione pobre o rico, dependiendo de cómo falle el inyector, dando lugar a una combustión incompleta, también conocida como fallo de encendido. Como conductor, notará que los fallos de encendido hacen que el vehículo se sienta duro y barra diagonal o vacilante. Luz del motor encendida. El PCM monitoriza los inyectores y sus circuitos mientras busca constantemente fallos de encendido. Si el módulo detecta un fallo de encendido o un problema en el circuito del inyector, encenderá la luz de revisión del motor y almacenará un código de diagnóstico de problemas, DTC, en su memoria. Olores anormales. Un inyector que se deja abierto puede dejar pasar combustible sin quemar a través del motor. Desde allí, el combustible entra en el catalizador, sobrecalentando la unidad y creando un olor a huevo podrido, un problema que acabará dañando el catalizador. Además, en algunos casos, los inyectores con fugas pueden causar un olor a combustible perceptible. En casos extremos, un inyector directo bloqueado puede incluso permitir que el apestoso combustible crudo pase a través del motor y salga por el tubo de escape del coche. Humo de escape negro. El PCM puede compensar una condición de funcionamiento rica hasta cierto punto. Pero si uno o más inyectores pierden una cantidad sustancial de combustible en el motor, el vehículo funcionará lo suficientemente rico como para producir humo negro por el tubo de escape. Dilución del aceite. Si uno o más inyectores tienen fugas en el motor, el combustible puede pasar a través de los segmentos del pistón y llegar al cárter, donde se mezcla con el aceite del motor. En los casos en que el problema es lo suficientemente grave, el nivel de aceite puede aparecer demasiado lleno en la varilla. Los motores de inyección directa de combustible suelen ser los más sensibles a la dilución del aceite. Si el problema no se resuelve rápidamente, pueden producirse graves daños en el motor. Mayor consumo de combustible. Obviamente, un inyector con fugas gastará combustible. Sin embargo, lo que quizá no sepa es que cualquier cosa que provoque un fallo de encendido, incluidos uno o varios inyectores cerrados bloqueados, también provocará un aumento del consumo de combustible.
En otras palabras, es probable que el consumo de combustible disminuya tanto si los inyectores defectuosos provocan un motor rico como pobre. ¿Debe limpiar los inyectores de combustible? Algunos expertos recomiendan limpiar los inyectores del coche cada 25.000 o 30.000 kilómetros. Aunque algunos digan que esto es exagerado, limpiar los inyectores de combustible sucios tiene sus ventajas, una de las cuales es que puede evitarle tener que sustituir uno o varios inyectores. Existen dos métodos principales para limpiar los inyectores. El primero es el método a bordo, que suele implicar el uso de un equipo presurizado para hacer pasar el disolvente a través de los inyectores. También existe un procedimiento fuera del coche, en el que el técnico extrae los inyectores del motor y los coloca en una máquina de limpieza específica. Limpiar los inyectores en el coche da los mejores resultados, pero también es el más caro de los dos métodos. También existen botellas de limpiador de inyectores de combustible que se pueden verter en el depósito de gasolina. Algunos profesionales confían en estos productos, mientras que otros consideran que no son suficientes si no se realiza una limpieza completa de los inyectores. Coste de la limpieza de los inyectores frente al coste de su sustitución. Limpiar los inyectores es casi siempre más barato que sustituirlos. Pero hay muchos casos en los que una simple limpieza no soluciona el problema y es necesario sustituir los inyectores. Por una limpieza de los inyectores de un coche, normalmente puede esperar pagar entre 100 y 250 euros. Para sustituir un solo inyector, la mayoría de los talleres cobran entre 150 y 500 euros. Tanto si limpias como si sustituyes los inyectores, el coste exacto de la reparación dependerá de varios factores, empezando por el ano, la marca y el modelo de tu vehículo. Por supuesto, si usted tiene los conocimientos, usted puede ahorrar mucho dinero mediante la sustitución de los inyectores a ti mismo. Fiche Auto. Como ofrece una amplia gama de inyectores de recambio para diferentes marcas y modelos.